Muy buenos días, niños y niñas de cuarto grado del Colegio Tupac Amaru. El día de hoy estamos haciendo lo que es un recordatorio de la semana 22 y 23, donde estamos nosotros reflexionando acerca de nuestros aprendizajes, ¿verdad? Sí, qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal y cuál es la mejor manera de que nosotros podemos superar algunas dificultades. Bien, recuerda siempre de que para realizar tu actividad siempre debes de lavarte las manos antes de iniciar las actividades de aprendizaje, tener nuestros útiles escolares necesarios para realizar las actividades de aprendizaje. En este caso es la actividad del 9 de septiembre. Y luego tenemos el espacio personal adaptado para nuestros aprendizajes. Trabajar con apoyo de la familia, sin en caso hay dudas e inquietudes. Bien, entonces, vamos a recordar de que en este tema que hemos trabajado, hemos visto lo que son los elementos del clima, ¿verdad? ¿Cuáles eran los elementos del clima? La temperatura, la precipitación, el viento, la humedad, la presión atmosférica, ¿bien? Y estos eran los instrumentos que medían a cada uno de estos elementos. El termómetro mide la temperatura, el pluviómetro medía la precipitación, la veleta el viento, la humedad era el higrómetro y el barómetro medía la presión atmosférica, ¿verdad? Luego hemos visto en un programa acerca de Viajerito, cuando se fue a Iquitos, ¿verdad? Y nos decía de que aquí había un clima cálido, también era variado, porque por ratos había lluvias intensas y por ratos era un calor intenso, ¿verdad? Y luego habíamos visto, a ver, ¿se acuerdan quién es el encargado o qué institución era el encargado de ver acerca de nuestros climas? A ver, ¿se acuerdan? Era el CENAMI, ¿verdad? CENAMI era la institución que se encargaba de ver los climas y la meteorología, ¿verdad? Y luego lo que hicimos era, hemos realizado un texto donde estamos viendo cuál es el clima de tu localidad. Recuerda que acá en Perú hay distintos tipos de climas, ¿verdad? Entonces, en cada localidad también hay un tipo específico de clima. Y se realizó el siguiente cuadro que ustedes ven acá. Bien. Recuerda de que con Viajerito, en Aprendo en Casa, habíamos hablado acerca de las señales físicas y las señales biológicas, ¿verdad? Las señales físicas eran lo que nos brinda la naturaleza. Cuando, por ejemplo, el cielo está oscuro, significa que va a llover. O cuando sale el arco iris, es que es signo o es señal de un buen clima. Y las señales biológicas son los que nos da los animales y las plantas, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos dice que si esta flor, ¿no? De geranio, nos dicen de que si en un lugar está creciendo, quiere decir que en ese tiempo, en ese lugar, va a haber mucha lluvia y va a haber buena cosecha. Pero si no crece, quiere decir que no va a haber buena cosecha, ¿verdad? Entonces, esos son signos y señales que nos brindaba la naturaleza. Puede ser físicas o puede ser biológicas. Estas señales recuerda que ayudan a predecir el tiempo, especialmente en las zonas rurales, ¿verdad? Como en la sierra, la selva, donde se usan los instrumentos meteorológicos como el termómetro, el pluviómetro y otros. Las señales ayudan mucho a los agricultores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a través de ellos pueden proveer las épocas donde hay siembra y donde hay cosecha. ¿Bien? Y luego nos dicen que estas señales influyen en la vida de los agricultores y cuánto pueden influir en los sembríos, ¿verdad? Muchos de nosotros anteriormente se guiaban acerca de las señales.
Ahora no, ahora el Cenami es el que pronostica, ¿no? El día de mañana va a haber calor, el día de mañana va a haber frío, etc. Ahora, entonces, el día de hoy nuestra meta era, recordemos lo aprendido acerca de los signos y de las señales y los elementos del clima y su utilidad para brindar información sobre un lugar. También recordemos que si hemos podido reconocer el clima de mi localidad en una ficha, ¿verdad? ¿Cómo es tu clima? ¿Es variado? ¿Es cálido? ¿Es caluroso? Además, la autovelarán la ficha donde explican cómo pueden predecir el tiempo utilizando un signo o señales de la naturaleza y la recomendación de viaje elaborada. Bien. Ahora, tenga a la mano tu portafolio de evidencias de la semana 22 y 23. Miren acá. Aquí ya estamos hablando acerca de los climas y acerca de las señales. Había dos retos. El primer reto era explica en una ficha informativa sobre el clima de tu comunidad, un lugar que hayas visitado y quieras conocer, ¿verdad? Y cómo es, y vas a explicar cómo es el clima, cómo es su temperatura, su humedad, etc. Y el segundo reto era explica mediante una ficha cómo se puede predecir el tiempo empleando un signo de la naturaleza. Por ello, busca información sobre tu signo de tu localidad físico-biológico y describe cómo este signo permite saber cuál es el tiempo atmosférico de tu localidad. Bien. Ahora, recuerda revisar el texto que has escrito en el día 3 de septiembre y 9 de septiembre. Recuerda que para escribir has conseguido un proceso de escritura. Siempre en una escritura, en cualquier tipo de texto, primero es la planificación. O sea, ¿qué voy a escribir? ¿A quién voy a escribir? ¿Cómo lo voy a escribir? Luego sigue la textualización. Siempre tienes que elaborar tu primer borrador. Luego viene tu revisión para ver tus faltas ortográficas, si están bien, está acorde con los criterios que van a resolver. Y por último, tu versión final del texto. Y me imagino que habrás contado con el apoyo de tus padres y las orientaciones de la profesora o profesor. Estos son los cuadros que nosotros hemos mandado en las realizaciones de las actividades. Un cuadro aquí de Aprendo en Casa, en la televisión, y estos tres cuadros donde se le ve los textos para que tú corrijas, si van de acuerdo a los criterios, uno acerca de las señales y otros acerca del clima. Bien, aquí te doy un ejemplo de lo que hemos hecho el 9 de septiembre. Un niño me ha mandado, ¿verdad?, su trabajo. Y por ejemplo, aquí va a elaborar una ficha donde predice el tiempo empleando los signos. Él mencionó, dice, dentro de los signos o señas de la naturaleza tenemos al grillo. A ver, ¿por qué él dice el grillo? Porque aumentan sus chillidos a medida que aumenta la temperatura. ¿Ves? Él dice que el grillo cuando hace un fuerte ruido quiere decir que va a aumentar la temperatura, que va a hacer calor. Y luego nos dicen aquí, mira, las hormigas que aparecen al intuir la llegada de la lluvia. O sea, cuando las hormigas aparecen, quiere decir que va a venir la lluvia. Entonces, mira, esos son los signos o señales que puede brindar, ¿verdad?, la naturaleza para predecir la temperatura. Bien, entonces acá, mira, acá él ha pegado los instrumentos de medición, ¿verdad? Luego he escrito que el CENAMI es el Servicio Nacional de Meteorología Hidrológica del Perú, es el encargado de pronosticar el tiempo, ¿verdad? Y la resolución de sus trabajos. Bien, tú también tienes que revisar y ver si lo has hecho correctamente. Y luego vamos a seguir evaluándonos. A través de lo que hemos hecho el día 3 y el 9 de septiembre, vamos a completar este cuadro con si lo hice o puedo mejorar. Por ejemplo, definiste el tipo de texto que vas a escribir, lo hiciste o no lo hiciste, puedes mejorar. Tuve en cuenta para qué y para quién voy a escribir, lo hiciste o voy a mejorar. ¿Ya? Entonces, niños, estos tipos de texto es el que se va a encargar para que tú te autoevalúes si estás yendo bien o estás yendo mal en tu proceso de aprendizaje.
Bien, entonces este es todo el día de hoy. También vamos a ver el video de la televisión. Muchas gracias.